ahí los que traen su Biblia, vamos a la primera lectura a ver qué nos dice Dios. A lo mejor nos quiere corregir el día de hoy porque presenta una situación de índole familiar y a lo mejor esta situación que se da aquí, a lo mejor también se da en sus familias, a menos de que ustedes sean justos, santos, honestos, rectos. Pero si no, van a tener posiblemente estas fragilidades que se pueden dar quizá mañana o al rato, porque así somos los seres humanos, no somos perfectos. Y a veces estamos bien, pero de repente nos desacomodamos. Veamos Números 12, del 1 al 13. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. ¿Quién era María y Aarón? Eran los hermanos de Moisés. Entonces vamos a cambiarle para que sea un contexto muy cercano a nosotros. Los hermanos María y Aarón empezaron a hablar mal de su hermano Moisés. Se ha dado por ahí entre sus familias que de repente un hermano empiece a hablar mal de los otros hermanos. Esos contextos familiares a veces se dan muy espinosos. ¿Por qué se suscitan ese tipo de comportamientos deshonestos? Sin duda, porque una cosa es que nosotros comencemos a señalar los errores de alguien, de nuestros hermanos, con la intención de corregirlos. Pero otra cosa es ya hablar mal, es una forma de despreciar, de denigrar, e incluso de denostar a la persona. Otra cosa es que digamos, oye, pues fulano de tal anda nada más de borrachito, es que no se vale, pues trae sus así cosas, hay que ayudarle. Alguien puede decir, ¿por qué están hablando mal? No, estamos haciendo una referencia a algo que se tiene que corregir. Pero ya cuando se habla mal, pues está por encima, puede ser la envidia, la ambición, a lo mejor una herencia, por ahí los papás dejaron una escoba que hay que repartir y pues todos se la quieren pelear porque pues, es una escoba voladora de Harry Potter, a lo mejor se pone a barrer sola, ¿no? Y por eso es que la están peleando. Son ese tipo de cosas tan pequeñas y que la gente se da a conocer cuando hay ese tipo de intereses, ¿verdad? Materiales. ¿Por qué hablar mal? Regularmente es por envidia. Aquí no tanto de una cuestión material, fíjense, no es de que, es que a Moisés, cuando lleguemos a la tierra prometida, a Moisés le van a dar 1 hectárea para que ponga su casa y a nosotros ahí 10 metros cuadrados y a Moisés le van a dar 1 hectárea completa. ¿Cómo? Pero pues todos coludos, todos rabones, todos 1 hectárea, pues, no son esas cosas. Aquí estamos hablando de temas espirituales y aquí es donde empiezan a perfilarse, ¿verdad? Dice, además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Ya ahí, ¿quién es Moisés? Si Dios también ha hablado con nosotros, ¿a poco ya nada más porque Moisés está hablando con Dios allá y se sube al monte, allá 40 días y 40 noches y ya nada más por eso, ¿a poco ya se cree acá muy acá? Pues también nosotros hemos hablado. Así a lo mejor algunos de ustedes, no sé, es que ahorita estoy ya confundido, no sé, creo que la mayoría son de los del grupo CERS, ¿sí son de la mayoría del grupo CERS? O ya no son de esos, ya no quieren ser de esos. Estos tipos de envidias espirituales a veces se pueden dar dentro de los grupos. Ustedes que pertenecen aquí a un grupo en la comunidad y puede ser, ¿y por qué el padre Roberto nada más junto con este grupito? ¿Por qué con nosotros no? Y empiezan a ver sus predilecciones a veces espirituales. Tengamos cuidado, la envidia ataca en diversas maneras, pero hace el mismo daño. Entonces, lo que sea material o espiritual puede ser que nos empiece ahí a señalar y empiece a marcar como si fuera lepra. La lepra es contagiosa, la envidia también. Júntate con una gente envidiosa y escuchas los comentarios y también se te empieza ahí a encender la envidia. Y así como la envidia, la lepra comienza a segregarse por todo el cuerpo, también la envidia. Comenzamos con cosas pequeñitas y después vamos a empezar a envidiar más cosas. Y ya somos personas con la envidia a su plenitud y vamos a envidiar todo, hasta
Se aplica aquello de hasta lo que no comes te hace daño y empieza uno allá a pelearse con todo mundo. Versículo 3. En realidad Moisés, dice, era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor le dijo a Moisés y a Aarón y a María: vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Y ahí se va a dar, como el papá platica con los hijos de forma madura, ahí se va a dar ese encuentro. El Señor bajó en una espesa nube y se colocó en la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María. Cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones. Bueno, ella va a describir la forma en la que se está dirigiendo con Moisés y por qué lo hace. Fijemos en ese punto que es necesario corregir. ¿De qué manera he dejado yo que me domine la envidia? Puede ser en la familia, puede ser en el grupo de trabajo, puede ser en el grupo de comunidad de iglesia, o puede ser allí hasta en la misma escuela. Preguntémonos, ¿me he dejado yo dominar por la envidia? ¿He empezado yo a criticar, a juzgar, a hablar mal de alguien? Me enciendo, se lo comparto. Aquí estos dos hermanos, Aarón y María, se juntaron y hagan de cuenta como carbones con gasolina, se encendieron unos y otros. También yo soy de los que busco aquella persona que me hace del jalón para decirle mis cosas y que me nutra también. Fíjate que yo ya no lo aguanto, y el otro también dice: yo no lo aguanto, y ahí encendiéndose, echándose más fuego. ¿Somos prudentes? ¿Somos sabios? ¿O nos dejamos envenenar? ¿Con quién nos juntamos? ¿Nos estamos juntando con gente que nos están también envenenando al mismo tiempo? En los grupos aquí de comunidad, ya te juntaste con fulanita de tal, antes participaba haciendo esto, ya no está, ahora está haciendo otra cosa, pero quiere todavía seguir haciendo aquello, y anda encendida o anda encendido. Y ya también encontraste a otra que está en la misma situación, porque aquí hay que rolarnos, hay que rotar para hacer diferentes actividades, y ya se juntaron estos dos que traen envidias y allí están haciendo su club, están haciendo ya su grupito, allá ya son su clan, y ya cuando vienen aquí incluso ya hasta se juntan para allá y para acá, los envidiosos, los flojos, los barberos, y empiezan a hacerse sus grupitos ahí. Y así empiezan las divisiones. ¿Qué pasa cuando uno se divide? Pues se debilita la acción, se debilita también la unidad familiar en las familias. La envidia puede hacer mucho daño, hay que tener cuidado con ello. Y bueno, ya aquí viene una situación que, si bien sucede en un contexto de aquel tiempo, también podríamos nosotros interpretarlo. En el caso de María, sufre esto de que se contagió de la lepra, pero después se arrepiente y ya va con Moisés ahí para que la cure. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés, versículo 13, Moisés le suplicó al Señor: por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Con el arrepentimiento, con el perdón, pueden sanarse nuestra lepra de la soberbia, del orgullo. Si uno no busca el perdón o uno no pide disculpas, vamos a estar siempre envenenados, heridos. Fíjense con el caso de la lepra. En el caso de la lepra, esta enfermedad que todavía existe en algunos lugares, se desprende la piel e incluso los dedos, las orejas, y se empieza a podrir la carne. Entonces las personas de lepra apestan, porque es carne podrida que traen ahí colgando. Y pues ¿quién se le va a acercar a una persona que huele mal, ¿no? Que huele así a carne podrida? Pues nadie, porque apesta. Pues también a veces esto mismo sucede cuando encontramos en la comunidad o en la familia o en el grupo a una persona envidiosa y la detectamos: esa persona apesta, no me acerco, porque inmediatamente platicamos y luego tiene que sacar su cochinada que trae dentro, porque así como la persona que está enferma en el estómago y que ya sin darse cuenta saca ese mal aliento, tú buscas la manera, a menos que tú andes igual. Si tú andas igual, ya hasta huele a flores, porque es lo mismo de lo que te echas tú, ¿no?
Pero cuando ya uno detecta que la otra persona trae un problemita, aunque se lave o y se eche lo que sea porque sale de adentro el asunto, pues ya mejor le saca la vueltecita o le corta rápido la plática. Pues también igual así cuando uno encuentra personas envidiosas y uno las detecta, pues uno tiene que sacarles vuelta. Y hay veces por eso que hay gente que no tiene amigos, no tiene fraternidad, porque es una persona tóxica, es una persona que desprende odio, coraje, y pues ¿quién se le va a acercar ya cuando se les detecta? Ahí podemos encontrar a los compañeros de trabajo, a veces esos que a cada rato indirectas, no te dicen las cosas claras, nomás te dicen indirectas porque se los carcome la envidia, y ahí están diciendo cosas, ahí como queriendo burlarse de ti, hasta riéndose cuando pasas o diciendo cosas que podrían ser que estén vinculadas a ti, y tú volvías, ¿qué dijiste? No, estoy hablando acá de otra cosa, y para hacerte enojar, ¿no? Y sin darte cuenta tú también te quedas prendido con ese tipo de indirectas y al final ya también te contrapunteas y empiezas a hacer lo mismo que él, a burlarte y a reírte. Y no es correcto, la persona sufre por dentro, así como una persona aquí, en este caso sufre de lepra, también sufre uno por dentro. Cuidemos ese tipo de enfermedades que si bien no son físicas, son espirituales, pero nosotros nos contaminamos, pero poco a poco las podemos ir agarrando. Bueno, eso dentro de la primera lectura. Si hay que corregir envidias u otro tipo de enfermedades espirituales, hay que arrepentirnos, hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas y esperar la sanación. Con el tiempo, poco a poco, en la oración, podemos encontrar la sanación a eso espiritual que podemos traer dentro. Ahora vayamos al Evangelio. En el Evangelio se nos presenta un contexto diferente. Aquí hablamos de la dificultad y de los problemas, cómo a veces nosotros podemos encontrar esa fortaleza. Veamos ahí en el versículo 22, ahí acaba de darse la multiplicación de los panes. Jesús comienza a despedir a la gente ya para que se vayan, va a asegurarse, ¿verdad?, que se vayan. Sube a los discípulos a la barca, váyanse allá, adelántense ustedes. Aquí ya no se dice todo el contexto, la forma específica en que se dieron las cosas. Versículo 23 dice que cuando ya hubo despedido Jesús a la gente, sube al cerro para orar. Hay varios contextos, ¿no?, que podemos sacar aquí. Después de la multiplicación de los panes, Jesús hace oración. Después de la comida hace oración. Antes de la multiplicación hace oración. Nosotros, ¿cómo iniciamos el día? Lo iniciamos agradeciendo, gracias Señor porque nos has dado un nuevo día. Quizá a lo mejor no tengo lo que quiero, pero te agradezco que me das la oportunidad de poder abrir los ojos. Quizá tengo salud. Al final del día, ¿cómo terminamos también nosotros? Agradecemos. A ustedes ya ni les digo, ¿verdad? Porque yo pienso que si lo hacen, ustedes pertenecen a los grupos. Pero, por ejemplo, esto de agradecerle a Dios la comida que tenemos todos los días, aunque sea un taco de sal, agradecerle al Señor que por lo menos tenemos eso. Gracias, Señor. Yo no sé si acostumbran ya después, al final de los alimentos, también agradecer, que se puede también hacer, ¿no? Hay algunos que no les gusta hacer porque les da vergüenza. Pero veamos en la imagen de Jesús un hombre que siempre está haciendo oración, antes de comer, después de comer. Antes de realizar acciones, hace oración. Después de realizar milagros, Él se pone a orar. Y en el caso de ustedes, a lo mejor están haciendo un esfuerzo porque están medios cansados y se les nota. Algunos están como caballos lecheros, ¿verdad?, diciéndome a todo que sí. Porque vienen del trabajo, yo entiendo, algunos se levantan temprano y vienen para acá y por eso están diciendo, sí, Padre, sí, le hacemos caso. Pero qué bueno, pues que por lo menos están aquí, ¿no? Y que están haciendo algo de oración. Jesús también tenía sus esfuerzos, era de noche y se subió al cerro para hacer oración. Y dice ahí cuando ya en el versículo 24, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Los apóstoles están haciendo el bien, pero a pesar de eso no se pueden librar de las cosas naturales de la vida. Ni modo que el viento, que la marea o que la tormenta diga, ahorita no, porque los apóstoles van cruzando ahí por el lago y ya ves que ellos andan siempre haciendo el bien, no vamos a soplar, no vamos a soplar, ¿no? Los apóstoles, ellos andan en medio de lo natural, de la naturaleza, y así lo golpea.
Hay gente que a veces está dentro de las cosas de Dios y se queja. Señor, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Diabetes? Sí. ¿Y ayer cómo le entrabas a las cocas? Una de litro te la aventabas de 2 sorbos, de 2 tragos, y luego te estás quejando. Y hay otras enfermedades que llegan de forma natural, por cuestiones que uno todavía no conoce. Y a veces nos empezamos a quejar. Hay cosas, se murió fulano de tal, o se murió fulana de tal, o se murió el esposo, se murió la esposa. Pues son también cuestiones naturales, se murió la abuelita. Hay cosas que uno programa y hay otras cosas que no. Miren, pues uno puede estar caminando aquí afuera y anda un borrachito, y si el borrachito se sale de la calle y me pega, pues ni modo de decir, ay, ¿por qué me mataste, Señor? Pues más bien porque el borrachito se emborrachó, que ahí él va a tener que pagar, ¿verdad? Pues para qué anda ahí echándole borrachales y luego hace ese tipo de cosas. Pero le tocó, dicen, pues andaba ahí caminando. Hay cosas naturales que se llegan a dar, accidentes, uno no los programa. Hay otras personas que sí, por negligencia o por imprudencia, pero de ahí para allá estamos en medio de un movimiento natural, o un movimiento también de gente imprudente, y a uno muchas veces tiene que sufrir eso o padecer eso. Y en el caso de los apóstoles, están ahí y les toca también sufrir el vaivén de las olas, de la tormenta. Jesús los ve que están ahí sufriendo, y entonces se va acercando hacia ellos caminando. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? No lo distinguen. ¿Y por qué no lo distinguen? Se asustan. Y eso es también lo que nos pasa a nosotros. Cuando no distinguimos la mano de Dios o la presencia de Dios en las circunstancias de la vida, nos asustamos, nos desesperamos y gritamos. Hay que también tener un poco más de fe para distinguir la presencia de Dios aún en esos acontecimientos, para que nosotros nos fortalezcamos. Le gritaron ellos llenos de miedo, es un fantasma. Ya tiene que Jesús hablarles, decirles, calma, soy yo, no tengan miedo. Y entonces uno de ellos pues ya habla, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Una situación que ya hemos remarcado mucho. Fíjense la oración de Pedro. La oración de Pedro es, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando en medio de la tempestad, de la turbulencia, del caos, pero que yo vaya caminando hacia ti. No le dijo, Señor, si eres tú, que se quite ya todo esto, no. Y esa oración también debe de apegarse a nuestras vidas. Todo el tiempo tenemos dificultades económicas, de salud, cuestiones de violencia, y a veces nos sentimos ya totalmente desesperados, y lo que nos puede venir a la mente es, Señor, ya que se acabe todo esto, ya quítame el sufrimiento, ya no quiero estar con esto. No, Señor, dame fortaleza, permite seguir caminando, si esto me va a servir, porque tengo que ayudar a esta familia, tengo que ayudar a estos conocidos, permíteme seguir caminando. Platicaba hace algún tiempo con algunas personas que pues han perdido familiares por todo esto. Es que ya no tengo ganas de seguir viviendo. Y le preguntaba yo, bueno, ¿tiene usted familia? No, pues que sí tengo personas más pequeñas. Por ellos viva. Ellos necesitan de su compañía. ¿Qué pasa si usted le pide a Dios, ya mejor llévame, y ellos con quién se van a quedar? ¿Desamparados? Pues mejor pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza que necesitamos. Todos sufrimos de una manera y otra. La diferencia es cómo estamos o qué actitud asumimos ante las sangoloteadas de la vida o ante los golpes de la vida. La actitud de esperanza. Señor, dame esperanza, es lo que necesito. Dame fe, dame fortaleza. Y así es como le dice Pedro, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y Jesús dice, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pues que el Señor nos permita caminar en medio de la dificultad, de la tribulación, del dolor, del sufrimiento, de la soledad, de todo por aquello que podemos padecer o estar sufriendo en estos momentos. Que sea esa nuestra oración. Permíteme, Señor, caminar hasta ti, no perderte de vista para no hundirme, así como Pedro perdió de vista, comenzó a mirar los problemas, las dificultades, las olas, la tempestad, y comenzó a hundirse por falta de fe. Que el Señor nos aumente la fe, que nos aumente la esperanza, que podamos ser también de aquellas personas que puedan ayudar a otros a levantarse en medio de la dificultad y de esa manera llegar a puerto seguro. Un caso difícil, sí, a veces cuando no estamos muy adelantados en la fe, dudamos de todo esto, pero en la medida en que vamos avanzando, podemos alcanzar. Una persona hoy en la mañana me decía, ¿cómo le hago para aumentar mi fe?
Yo solamente me remito a esa canción que ni sé ni de quién es, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Si tienes fe, sigue avanzando en la oración, sigue avanzando en la reflexión, y la fe poco a poco vamos a irla alcanzando, porque el Señor de esa manera también nos otorga eso que le vamos pidiendo, pero sin soltarnos de su mano. Que sea esa nuestra manera de andar en este mundo, aún con ese dolor que a lo mejor algunos de ustedes están cargando en su corazón, porque a veces no entienden la situación, y también los apóstoles igual a lo mejor no entendían esa situación por la que estaban pasando, a lo mejor también ustedes, pero pidan al Señor que les permita seguir caminando por medio de la tempestad, de la tribulación, del caos que les rodea, para que no se hunda su barca, para que no se llenen de miedo, de desesperación, y así como en ocasiones pasa que hacemos cosas arrebatadas y imprudentes porque nuestra desesperación pudo más que nuestra fe. Que el Señor nos ilumine y que avancemos en fe hacia su encuentro.